yo insisto muchas veces en el tema del estudio durante la semana, la lectura durante la semana de lo que hemos estudiado el domingo, y si quieren avanzar en otras lecciones también. Es importante, porque ustedes piensen esto. Suponiendo durante el año hay aproximadamente 40 domingos en los cuales hay clase, porque hay 12 domingos entre las vacaciones, feriados y demás. En 40 domingos estudiamos la palabra durante 40 horas, a 1 hora por domingo, 40 horas. Ahora piensen que el año tiene 8.600 y pico de horas. 40 sobre 8.600 es un porcentaje prácticamente inexistente, no llega ni a la mitad del 1%. Entonces ustedes se dan cuenta que es muy difícil poder estudiar la palabra seriamente y disciplinadamente viniendo el domingo, escuchando el domingo, leyendo el domingo y después hasta el otro domingo nada. Y es importante esto, hermanos. No solamente tenemos que leer la palabra es importante, saber lo que la palabra dice, pero también es importante estudiar lo que dice la palabra. Y estudiar lo que dice la palabra no es solamente leerla, sino que es profundizarla, para poder saber realmente el significado del texto que estamos estudiando, para saber el sentido de la inspiración que Dios ha dado a sus siervos para que escribieran lo que escribieron, el contexto en que se escribió, y después saber cómo aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Muchas veces abrimos la palabra, vemos un versículo que nos impacta, nos viene muy bien y dice, esta promesa es para mí. Y a lo mejor esa promesa no es para mí, era para el pueblo de Israel, en circunstancias determinadas. Puede ser que por extensión podamos aplicarla a la vida, pero no siempre es así. Es decir, tenemos que tener discernimiento de lo que la palabra del Señor contiene, teniendo en cuenta que el que habla a través de la Biblia es nada menos que el creador de este universo. El Señor que creó, diseñó y sostiene este universo que es inconmensurablemente grande, que no llegamos a comprender. Ayer hablaba de que escuchaba que se había descubierto un planeta muy similar a la Tierra a 500 millones de años luz. Usted piensa que la luz viaja a 320.000 kilómetros. 500 millones es una cifra que prácticamente no podemos entender. Y 500 millones de años luz es la esquina del universo para nosotros, de nuestro sistema planetario. Así que, hermanos, la palabra de ese creador es la que debemos realmente profundizar. Volviendo a Pedro, estamos en el versículo 14, la página creo que era 150 y tanto. Del 14, vamos a ver el 14 a la primera parte del 15. Si los creyentes esperamos vivir eternamente en donde mora la justicia, en la nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra, acuérdense de lo que Pedro hablaba, entonces deberían practicar la justicia en esta tierra. Por tal razón, Pedro dedica el resto de su carta a una serie de exhortaciones en que repite y resume su actitud y pensamiento pastoral. El versículo 14 comienza, por lo cual. Ahora, ¿por lo cual qué cosa? Porque cuando la expresión significa que por lo que anteriormente el apóstol estaba diciendo, es la conclusión que ahora él nos va a dar. Y yo quisiera leerles el contexto inmediato al que Pedro se está refiriendo. Mas, oh amados,
No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El versículo 8. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas, y ahora viene el versículo, puesto, todo esto anterior, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a leer hasta aquí. Como es usual en el Nuevo Testamento, la discusión de Pedro referente al futuro es práctica y sugiere cómo vivir el presente. ¿Sí? Recuerden que dijimos que los escritos del apóstol tienen gran contenido teológico, pero Pedro era un teólogo práctico, apuntaba a la práctica del creyente. Lo que sigue es una consecuencia de lo anterior, como decíamos, por lo cual. Es así porque es un hecho que los creyentes, se refiere a amados, se encuentran a la espera de estas cosas. De modo que lo que sigue no tendría mucho sentido. La esperanza cristiana condiciona, como vimos, el estilo de vida. Pedro urge a sus lectores a no ser como los falsos maestros, que decían, y negaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el fin de todas las cosas. Ahora bien, el apóstol apunta a 4 aspectos que sobresalen. En primer lugar, diligencia. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. En primer lugar, como quienes estamos en la espera de estas cosas, el día de Dios, los nuevos cielos y la nueva tierra y el glorioso reino eterno, los creyentes fieles están motivados a vivir de un modo que refleje su perspectiva eterna. Esto quiere decir, esto requiere además que esperen con diligencia, o como dice la versión Dios habla hoy, hagan todo lo posible. La diligencia es un esfuerzo cuidadoso que surge de una decisión clara y firme. La palabra es usada por el apóstol Pablo en pasajes de sus cartas en Efesios 5, 2 Timoteo 2. Nuestro nacimiento a la vida cristiana es una obra total de Dios. Pero para nuestro crecimiento es nuestra responsabilidad recurrir a los medios que el Señor provee a aquellos que lo buscan. No se desarrolla la vida en Cristo al azar o por casualidad. Ya lo ha dicho el apóstol al comienzo, poniendo toda diligencia, añadid. Y recuerdan que hay virtudes que el creyente tiene que añadir según lo que Pedro dijo en el capítulo 1, los primeros 5 versículos. En segundo lugar, no solamente hay que ser diligentes, sino irreprensibles. Los creyentes debemos procurar ser hallados en Él, por Él, sin mancha e irreprensibles. La pregunta es cómo nos encontrará el Señor si volviera hoy, si volviera en este momento. ¿Cuál es nuestra situación, nuestro estado espiritual en este momento si el Señor hoy estuviera y se presentara aquí? El creyente debe seguir el ejemplo de Jesús, que vivió sin mancha ni defecto. Pedro lo dijo también en el capítulo 1. La elección de términos por parte de Pedro no es arbitraria, ya que da a entender que los lectores son precisamente lo opuesto a los falsos maestros,
descritos anteriormente como manchas y suciedad. Y cuando veamos Judas vamos a ver que Judas profundiza este concepto de las manchas. Sin mancha puede denotar el carácter cristiano, el tipo de personas que los creyentes realmente son. A irreprensibles denota la reputación del cristiano, la clase de individuos que otros perciben que los creyentes son. En la Biblia encontramos variados pasajes en donde nos llama a vivir, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, a vivir como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Es decir, vivir dignamente de acuerdo al llamamiento que el Señor nos ha hecho, de acuerdo a sus propósitos. En tercer lugar, en paz. Unida a la santidad está la paz. La primera bendición de la justificación, ¿cuál es? La relación con Dios. Perdón, ¿cómo? De tener comunión con Dios, de tener intimidad con Dios. Entonces eso trae paz. Claro. Romanos 5:1, ¿qué es lo que dice? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio Claro. del Señor Jesucristo. Es el primer efecto, el efecto fundamental de nuestra justificación es la paz con Dios. Porque si no tuviéramos paz con Dios, no tendríamos la vida justificada delante de Él. Seríamos sus enemigos, seguiríamos siendo sus enemigos. Eso es algo. Y detrás, hay que siempre recordar esto, detrás de la enemistad con Dios está la ira de Dios. Está la ira de Dios. Es decir, la justificación, al darnos la paz, lo que nos salva es, en primer lugar, de la ira de Dios. Luego está, producto de la elección, luego está la redención, la adopción, es decir, todos los efectos de nuestra salvación, como hemos visto en un domingo pasado. La idea básica de la palabra eirene, paz, tiene que ver con algo que es completo, sólido, pleno. La paz está siempre reservada para el justo, es lo que dice Isaías 26:3. Mientras que está ausente en la vida de los impíos. No hay paz para el malo, dice el Señor, en Isaías 48:22. En el Nuevo Testamento la paz es el don de Cristo. Este es el concepto básico de este versículo. Removido el obstáculo del pecado que produce un estado de enemistad, se alcanza una nueva relación con Dios en paz. El alcance es mucho más que la simple eliminación de la enemistad. Es establecer una nueva relación de comunión y amistad con Dios. Porque podríamos haber obtenido la paz con Dios. Y Dios decir, bueno, ya estamos en paz, ahora arréglense como puedan. Ahora están librados a lo que ustedes quieran hacer, como quieran vivir. Pero la paz conlleva el poder dado por Dios a través de su Espíritu Santo, que es en la santificación, para que el creyente pueda vivir de acuerdo a los propósitos de Dios y pueda hacer, como dice en Efesios, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es importante, el discernimiento que debemos tener. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas? Es algo que cada uno debe responder a sí mismo. Además, la experiencia objetiva de la paz no excluye la experiencia subjetiva de ella, que ha sido otorgada por medio de la fe. De modo que el creyente que tiene paz para con Dios, se le manda ahora que tenga paz consigo mismo y, por supuesto, que tenga paz con su prójimo.
fuera de conflicto, sino es la paz con Dios, de saber que somos justificados y somos amados. Podemos tener conflictos, no es de la paz esa que uno piensa que no va a tener problemas, ¿no? Sino es la paz que viene de la comunión de Dios, sabiendo y teniendo la confianza que estamos en amistad con Dios, ¿no es cierto? Es la paz lo que nos permite tener comunión con Él. Si no, no tendríamos, si estuviéramos bajo el juicio de Dios, bajo su ira, no tendríamos paz, ni podríamos tener tampoco comunión. En cuarto lugar, entendimiento. Finalmente debemos tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Este es un tema que ya hemos visto anteriormente también. Pedro enfatiza lo que quiere decir por medio de la repetición. Una vez más piensa en el argumento de los falsos maestros que se burlaban del regreso de Cristo y del día del juicio. Exhorta a sus lectores a reflexionar seriamente en la razón de la demora. Les demanda que siempre tengan presente que la paciencia del Señor es una expresión de su plan redentor y una manifestación de la gracia. Los falsos maestros procuraban generar dudas en los cristianos, a los que podían alcanzar con su prédica falsa, con su manipulación de las Escrituras. De manera especial, estas dudas asaltaban a los inconstantes, es decir, a los creyentes que no tienen una base firme en la palabra de Dios y no tienen una comunión firme con el Señor. Aquellos cristianos que muchas veces dijimos son como las veletas que apuntan para donde va el viento y que creen que lo último que escucharon es la verdad. Pero también, de igual manera, afectaban a los recién convertidos, es decir, aquellos creyentes nuevitos que todavía no han procesado todo el contenido de la doctrina, el estudio de la palabra, y que les crean muchas veces serias dudas que incluso hacen poner en duda la salvación de este nuevo creyente, de este, digamos, neófito, para decirlo de alguna forma. El reflexionar sobre este tema, de acuerdo a la revelación de las Escrituras, conduce a un pensamiento correcto, y es que el tiempo transcurrido en relación con la promesa no es dilación, sino que es la manifestación del propósito de Dios, quien no quiere que ninguno perezca. Eso es lo que dice en el versículo 9. Es decir, Dios tiene un propósito que lo va a llevar a cabo indefectiblemente, porque Él es soberano y nadie en ese propósito se puede interponer. Aquí entramos en temas como el de la elección, el libre albedrío, la soberanía de Dios, que el otro día estábamos hablando con Claudio, temas que son muy difíciles de compaginar y sobre todo compaginar de acuerdo a nuestra lógica limitada al tiempo y el espacio. ¿Hasta dónde es el libre albedrío y hasta dónde es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios? La Iglesia se ha dividido a través del tiempo. Están los que creen en el libre albedrío fríamente y están los que creen en la soberanía de Dios únicamente. Y hubo un gran predicador inglés, Simeón, que dijo, cuando le preguntaron esto, dice, bueno, ¿el libre albedrío se encuentra en la palabra de Dios? Sí. ¿La soberanía de Dios se encuentra en la palabra de Dios? Sí. Bueno, yo creo en ambas cosas. No sabemos cómo se ligan ambas cosas, pero ambas cosas están en la palabra de Dios. Y en la mente de Dios no hay ningún absurdo, ni nada que sea incoherente. Que no lo podamos entender es otra cosa. Muy bien. Vamos al versículo 15, la segunda parte del versículo 15 y del versículo 16. ¿Alguien que lo quiera leer? No se apresuren, ¿eh? 15b, la segunda parte del 15.
15. Ah, bueno, está acá, sí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahí viene el 16, ¿no? ¿Y el 16? Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Muy bien, hasta ahí. Pedro ya prácticamente, como ustedes verán, ha concluido con la parte esencial de su carta. Pero antes del punto final hace una referencia al apóstol Pablo. Como también, como leyó Paola, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La referencia del apóstol Pablo, a quien llama querido hermano, es muy interesante. Querido hermano, en el Nuevo Testamento el término hermano, igual que en nuestro tiempo, ¿a quién se le aplica? ¿Quién es nuestro hermano? A otro creyente, ¿eh? Hermano o hermana, pero digamos que siempre que hablamos de hermano abarcamos a todo. Pedro habló con afecto de su compañero apóstol, acentuando su vida y misión común. Como los dos principales líderes de la iglesia primitiva, sin duda, Pedro y Pablo estaban muy conscientes cada uno del ministerio del otro, ¿sí? Tanto Pedro sabía del ministerio de Pablo como Pablo del ministerio de Pedro. Ambos son apóstoles. A los dos llamó Jesús y los comisionó para la evangelización. A Pedro durante 3 años lo estuvo discipulando, a Pablo lo discipula a partir de su encuentro en el camino a Damasco. Pedro era apóstol a los judíos y Pablo lo era a los gentiles. Sin embargo, ambos se ocupaban de la evangelización de judíos y de gentiles. Si bien la preponderancia, el ministerio de uno del otro, había una preponderancia, pero no era exclusiva. Tanto uno como el otro evangelizaron a los judíos y a los gentiles. Pero Pedro, a Pedro le costó un montón el tema de los gentiles. ¿A Pedro qué? Le costó un montón aceptar, es decir, él estaba muy con los judíos y tuvo todo un proceso él para poder aceptar. Es relativo. Que éramos todos iguales. Uno de los primeros acciones de Pedro fue ir a la casa de Cornelio, el centurión. Pero no le llevó un tiempo, Pedro, porque yo estuve leyendo y fue todo un proceso para él. No puedo calcular el tiempo que pudo haber transcurrido desde la resurrección del Señor Jesús hasta el ministerio de Pedro. Pero sí lo que sé es que una de sus primeras acciones fue ir a la casa de un impuro, de un gentil, y dar testimonio en la iglesia primitiva de Jerusalén sobre los gentiles también había caído el Espíritu Santo, cosa que para la iglesia primitiva, compuesto en general y en un porcentaje alto de judíos, resultaba un poco difícil de digerir, al punto que tuvo que llegar años después, fines del año 49-50, en el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo regresa de su primer viaje misionero y cuenta lo que había pasado en el mundo gentil, la iglesia se tuvo que reunir y enviar una carta a los gentiles diciéndole que era válido la predicación, que solamente se abstuvieran de determinadas cosas. Es necesario repasar la historia bíblica inspirada, especialmente la del libro de Hechos, para apreciar la relación entre ambos. Pablo había subido especialmente a Jerusalén luego de su conversión para ver a Pedro. Pedro era una de las columnas de la iglesia primitiva. A pesar de que más de 20 años antes, es decir, 20 años antes de que Pedro está escribiendo esta carta, Pedro había sido confrontado por Pablo en la situación que relata en la carta a los Gálatas. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la circunstancia? De Gálatas, la circuncisión. Ellos enseñaban que hay que circuncidarse para
ser salvo y nada de Dios, ¿no? Exacto. Es decir, Pedro primeramente se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaron algunos creyentes, pero de la línea judaizante o judía, a donde ellos estaban, Pedro comenzó a cambiar de rumbo y a no... Era porque se sentaba a comer o no, dependiendo Claro. con ellos, y entonces ahí Pablo lo amonesta diciéndole, Claro. no hagas eso, ¿sí? Claro. Claro. Y cuando llegaron estos, lo que Pedro hizo fue otra vez retraerse de los gentiles. Y Pablo lo confrontó públicamente. Eso lo encontramos en Gálatas 2, 11 al 21. La relación entre ambos fue armoniosa. De hecho, lo menciona con frecuencia en su carta a los Corintios. Es decir, Pablo menciona a Pedro en varias oportunidades, en 1 Corintios 1, 3, 9 y 15. Es decir, había una relación entre ellos. En el concilio de Jerusalén, el concilio que mencionábamos antes, aproximadamente por el año 50, Pedro estuvo presente apoyando la argumentación de Pablo frente a los judíos estrictos. También vale la pena notar que Silas, o Silvano, de acuerdo, que había sido colaborador de Pablo, sirvió como amanuense, es decir, acuérdense, el amanuense era el escribiente, el secretario, amanuense de Pedro, y posiblemente como portador de esta carta. La enseñanza de Pablo. Lo que Pedro enseña en este pasaje, en los versículos 14 al 15, tiene un notable paralelismo con textos escritos por Pablo. Se puede comparar con Romanos 2, 1 Corintios 1, Filipenses 1, etc. Las cartas de Pablo estaban circulando por las iglesias cristianas aproximadamente desde la década, desde la década del 50 después de Cristo. Es decir, cuando Pedro escribe esta carta, alrededor por el año 66, 63, 66, ya gran parte de las cartas de Pablo estaban circulando. Recuerden esto, porque de esa manera hemos estudiado el Nuevo Testamento. La primera carta de Pablo fue la carta a los Gálatas. Es la carta que seguramente Pablo escribió antes del concilio de Jerusalén, antes de ese concilio que se reunió, cuando Pablo termina el primer viaje misionero. A partir de ahí, Pablo escribe distintas cartas, escribe Romanos, 1, 2 Corintios, escribe Gálatas, previamente había escrito Gálatas, estoy mal de... escribe las cartas carcelarias, es decir, Efesios, Filipenses y Colosenses. Gracias. Escribe las cartas finales, las cartas pastorales después del primer encarcelamiento. Recuerden que Pablo fue liberado del primer encarcelamiento que se relata en Hechos. Hizo un recorrido importante antes que fuera encarcelado nuevamente y definitivamente en Roma, que escribe las cartas finales, Primera Timoteo, Tito y Segunda Timoteo. Gran parte de esas cartas ya estaban circulando. Y ahora, aceptando que Pedro envió esta carta a los mismos lectores de su primera carta, residentes en regiones del Asia Menor, como dice 1 Pedro 1 y 2 Pedro 3, podemos asumir que los destinatarios de 2 Pedro tal vez conocían muy bien varias de las cartas de Pablo y que Pablo había dirigido a las iglesias de esa región, como Gálatas, Efesios, Colosenses, eran las ciudades del Asia Menor que estaban al sur de la cabeza que hoy vemos que es Turquía. Pero debemos admitir que no sabemos qué carta pudo haber escrito Pablo a los lectores de 2 Pedro.
que Pedro estaba dirigiendo su segunda carta a determinado público, a determinados lectores. No sabemos, esos lectores del Asia Menor, cuáles de estas cartas de Pablo pudieron haber conocido, pudieron haber leído, a las que Pedro hace referencia. Es decir, ¿y a cuál se refiere cuando dice os ha escrito? Sabemos que ese grupo de creyentes conocían las cartas de Pablo, pero no sabemos cuáles. Sabiduría dada por Dios. Aquí Pedro busca apoyo en las cartas inspiradas de Pablo. El apóstol no especifica una o varias cartas paulinas. En lugar de eso ofrece un apoyo general a estos escritos. Pedro basa su reconocimiento de la inspiración y autoridad de los escritos, que el hecho de que Pablo escribió con la sabiduría dada por Dios. Escritos que tempranamente la iglesia primitiva aceptó como inspirados. Eusebio, el padre de la iglesia, hace un recuento en su libro La historia eclesiástica sobre las cartas que ya estaban circulando en ese momento. Ustedes los van a encontrar en la referencia 115. De manera que cuanto aparece en el contexto de esta carta son temas que están presentes en las cartas de Pablo. No hay discrepancia alguna en cuanto a doctrina, porque todos los apóstoles enseñaron lo mismo en los distintos temas que trataban. Es decir, Pedro identifica lo que está escribiendo con lo que escribió el apóstol Pablo, que gran parte de lo que había escrito el apóstol Pablo ya circulaba en las iglesias y era aceptado por las iglesias. Si bien el canon, es decir, la lista de los 27 libros, todavía no estaba definido, demoró 320 y pico de años en cerrarse el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver que una de las últimas cartas fue Judas, precisamente. No obstante, lo que hace Pedro es identificar, respaldar lo que él está escribiendo con lo que escribió el apóstol Pablo. Casi en todas sus epístolas, dice en el versículo 6, refiriéndose a las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como hemos visto anteriormente, Pedro ha mencionado como revelación de Dios la palabra profética, en el capítulo 1:19. La profecía no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es uno de los versículos, de los dos versículos donde se cita el concepto de inspiración, y en 2 Timoteo. A ello ha agregado la predicación de los apóstoles que recogieron el testimonio de Cristo. Recuerden que Pedro decía, recuerden lo que los apóstoles han enseñado. Y no olvidemos que los apóstoles eran el cimiento doctrinario de la iglesia, y lo siguen siendo. La enseñanza apostólica es la base doctrinal de lo que hoy nosotros creemos y aceptamos. Ahora da un paso más. Declara que las epístolas de Pablo que estaban circulando entonces también son parte de las Escrituras. La declaración es muy importante y solo puede atribuirse a la inspiración del Espíritu Santo, ya que ningún cuerpo eclesiástico o concilio lo había declarado. Tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, cuando hablamos de canon, recuerden que es la lista de libros, a eso se le llama canon. El Antiguo Testamento los 39 libros, el Nuevo Testamento los 27 libros. No fue aprobado por un concilio determinado que se reunió y dijeron, bueno, vamos a definir los 27 o los 39 libros, levantaron la mano y se terminó. Tampoco el Señor, en su soberanía, entregó su revelación e inspiró
su revelación que encontramos en la Biblia a un solo hombre, a una sola persona en un solo momento. No es como el Corán que descendió del cielo y Mahoma lo recibió. Ni es como el libro de Joe Smith que lo recibe también él en forma directa, sino que la revelación de Dios fue progresiva. Paso a paso, de acuerdo a los tiempos de Dios, fue revelando, no fue revelando nuevas cosas, sino que fue perfeccionando, si se puede decir ese término, fue dando mayor claridad a lo que ya estaba revelado. Si pensamos en la doctrina de la salvación, la encontramos en Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente y la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Ahí en esencia está ya la esencia de la doctrina de la salvación. Luego el Señor va dando nueva luz. Y yo creo siempre esto, así como la revelación fue progresiva, la interpretación de la palabra y el conocimiento de la palabra también ha sido progresivo. Porque nosotros tenemos un mayor conocimiento de la palabra que lo que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Y no solo porque tenemos el Nuevo Testamento, sino porque a través de la historia de la Iglesia hubo hermanos, excelentes hermanos, por los cuales muchos conocemos y muchos no, pero por los cuales debemos dar gracias, que reflexionaron y profundizaron el conocimiento de la palabra y lo fueron transmitiendo a generaciones subsiguientes. Esas nuevas generaciones tomaron lo que estos hermanos a través de la historia de muchos años entendían, algunos con algunos errores, otros con muchos aciertos, y aumentaron a través de su reflexión el conocimiento que habían recibido. No es que hubo nuevas revelaciones, la revelación fue una y concluye con nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima y única y final revelación de Dios, sino que hay nueva comprensión, nuevas comprensiones que surgen ¿de qué? De un mayor conocimiento de la historia en que fue escrita la palabra, mayores pruebas arqueológicas que justifican lo que dice la palabra. Todo eso, esos ladrillos que cada generación fue colocando en esta pared que tiene un valor que muchas veces no apreciamos, que es el conocimiento que hemos recibido de la Iglesia de nuestros padres. No de mi padre, de nuestros padres desde que la Iglesia existe. Y por los cuales debemos dar gracias a Dios, porque hubo hombres que escribieron, reflexionaron sobre la palabra en situaciones muy difíciles. Muchos de esos presos, muchos de ellos fueron a la hoguera, fueron crucificados despiadadamente por escritos a la luz de la vela. Yo hoy cuando muchas veces para letras muy pequeñas utilizo la lupa, digo, ¿cómo haría este hermano a la luz de la vela? Más o menos con mi edad, ¿cómo hacía para leer? Tremendo. El caso claro de Martín Lutero, que recibió iluminación para, la doctrina que se enfatizó, que la salvación es por gracia y solo por gracia, ¿no? Es una verdad antigua, lógico, pero Dios le reveló, o sea, le iluminó para entender esa revelación. Exacto. Y llegó al mundo, ¿no? Y así sucedió, por eso es que yo creo que somos muy desagradecidos. Somos muy desagradecidos con la obra que el Espíritu Santo ha hecho a través de esos hermanos. Por eso ustedes leerán en todos mis apuntes, si ustedes leen en la primera página, ¿qué es lo que dice? El objetivo es traer a nuestra memoria hoy todos aquellos pensamientos
de todos estos hombres que a través del siglo, hombres inspirados, algunos con errores, no inspirados, pero que tomaron errores que hoy diríamos son garrafales, pero otros no, como en el caso que cita el hermano de Martín Lutero, que en plena persecución se tuvo que enfrentar a los dos poderes más grandes que había en el mundo en el siglo XVI, el emperador y el papa, Carlos V y el papa. Y él se enfrentó. Y cuando, ¿qué quería tanto Carlos V como el papa? Que se retractara, que dijera que lo que había escrito no era cierto. Y le pusieron en la dieta de Worms, en una asamblea, los libros de él, y uno, el que oficiaba en representación del papado, un obispo, un cura, le pedía que se retractara. Y le dijo que no era correcto, que no aceptara la revelación de Dios y que no se iba a retractar. Y en ese momento, estar en contra de Carlos V de Alemania y del Papa era ir a la hoguera. Por la misericordia de Dios y los propósitos de Dios, Lutero terminó su discurso diciendo: Dios me guarde. Se retiró, pidió 24 horas para dar su palabra final. Cuando volvió dijo: no me retracto. El Señor no quiso que Lutero fuera apresado. Y por obra de un príncipe alemán, fue secuestrado. Federico el Sabio lo secuestra y lo llevan a un palacio, a un castillo oculto, en donde Federico el Sabio ni siquiera sabía dónde estaba. Y ahí Lutero, durante aproximadamente 2 años, lo buscaban pero no lo encontraron. Algunos príncipes alemanes que estaban en contra, por razones políticas, en contra del papado, porque el papado pasaba el rastrillo con las ofrendas de los alemanes, vendían indulgencias, era una succionadora. Estaban a favor de Lutero, porque era una reacción contra el papado, no por razones en general teológicas, sino políticas. Allí Lutero no solamente desarrolla parte de su doctrina, sino que lleva a cabo una de las mayores obras del idioma alemán, que fue la traducción de la Biblia al alemán. ¿Por qué? Del Nuevo Testamento. Sí, pero también creo que del Antiguo Testamento también, me parece. Creo que sí. ¿Por qué? Porque Lutero no tradujo porque fuera un ejercicio literario para hacer un bestseller. Lutero tradujo porque quería que el pueblo alemán escuchara a Jesucristo en su propio idioma. Y de ahí surge toda una tendencia, apoyado por el descubrimiento de la imprenta, que se había hecho unos 40 años antes en Gutenberg. Gutenberg imprime uno de los primeros ejemplares de la Biblia, que se encuentra en Inglaterra. Y ahí se desarrolla toda una tendencia que llega hasta hoy de traducir la Biblia, la palabra de Dios, a los distintos idiomas. Y digo que en muchos sentidos somos desagradecidos, porque ni siquiera muchas veces nos tomamos el trabajo de leer algo sobre la vida de estos hombres. Y no por un problema intelectual, sino leer algo sobre estos hombres y dar gracias a Dios por estos hombres, porque fue en el propósito de Dios que estos hombres hicieran lo que hizo. Y Dios los preservó, porque Dios reveló su palabra, inspiró su palabra y preservó su palabra a través de los siglos. Y hoy nos llega esta palabra por el esfuerzo y la sangre de muchos hermanos que murieron para entregarnos esta palabra. Yo siempre digo que una de las páginas más interesantes de la Biblia
no de la revelación de Dios, sino del libro, como está, es la primera página, donde habla de Reina Valera, que fueron los traductores de la Biblia al castellano, de la Biblia al español. Bien. Dicho sea de paso, estamos en el mes de la Biblia, ¿no? Dicho sea de paso, estamos en el mes de la Biblia. Sí. Bien, ¿no? Y por eso creo que muchas hemos perdido la disciplina de la lectura de la Biblia. Es decir, si yo preguntara ¿cuántos libros han leído de la palabra de Dios en este año? ¿Cuántos libros? Entonces, ¿cuántos libros estudiaron? Bueno, cada uno tiene que responder a esa pregunta. Ustedes piensen que el desarrollo de las misiones, y vamos a dejar acá el domingo, continuamos. El desarrollo de las misiones parte del cumplimiento de la primer parte, cumplimiento por parte de la Iglesia, de la primer parte, esto no lo van a encontrar, de la primer parte de la gran comisión del Señor Jesucristo, Mateo 28. ¿Qué dijo el Señor Jesús, Mateo 28? Ir y hacer. ¿Cómo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La primera parte. Ir. No, la primera parte, ¿es esa? Sí. Y la Iglesia la cumple. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la gran comisión? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, fíjense algo. La primera parte, que es la predicación del Evangelio, la salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, que debe llegar hasta lo último de la tierra para que el Señor vuelva. No quiere decir que todos los hombres tienen que convertirse, sino conocer. En un sentido concluye cuando la persona se convierte. La Iglesia predica, las misiones actúan, la gente se convierte, se convirtió. Pero luego la segunda parte no tiene final. Dura toda la vida. ¿Por qué? Porque en la medida que leemos y estudiamos la palabra de Dios, alcanzamos una profundidad. Y en la medida que la seguimos leyendo y estudiando, vemos que hay mayor profundidad. Nunca vamos a llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios hasta que no estemos en su presencia. Es decir, la Iglesia tiene una responsabilidad de hacer discípulos, pero ¿y después qué? De enseñarles. Yo conozco, y ustedes también deben conocer, muchas personas, hermanos, que son licenciados en teología, doctores en teología, doctores en divinidades, como es en los Estados Unidos, que tienen el diploma colgado en la pared de su escritorio. Pero yo no conozco a nadie que tenga el diploma de estudiante de la palabra. Porque estudiante de la palabra, el diploma de estudiante de la palabra, lo vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios y sepamos ahí la totalidad de la revelación. Es decir, la Iglesia tiene una responsabilidad puntual, pero también tiene una responsabilidad continua a través del tiempo. Y muchas veces se hace mucho énfasis en las misiones y se invierte mucho dinero en las misiones, y me parece que está bien. Pero no nos olvidemos de la segunda parte, en la cual también debemos, durante muchísimo más tiempo, esforzarnos e invertir. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la clase que viene, vamos a terminar segunda